reunirnos por este medio, con el deseo y la necesidad de conocerte más, de aprender más de ti. Rogamos que tu Espíritu Santo, hablando en nuestros corazones, en nuestra mente, despejando, Señor, toda preocupación, quitando toda ansiedad, todo aquello que estorbe, Señor, el fruto de tu Espíritu, Señor, a recibir tu palabra, que tú predispongas a nuestros corazones. Bendecir a vez que adentro misma y Señor, que este tiempo sea un tiempo de edificación para nuestras vidas, de refrigerio para nuestras almas, y que también lo que escuchemos, aprendamos, lo vivamos cada día, y pueda ser también de bendición para el resto de la iglesia, para aquellos que también nos rodean. De alguna manera, Señor, que tú sigas cumpliendo tus propósitos en nuestras vidas, como en tu iglesia, y en lo que tienes preparado, Señor, para cada familia. Gracias por cada uno de mis hermanos presentes. Bendícelos, Señor, a ellos. Bendice a los hermanos que no pueden conectarse. Y rogamos, Señor, que tú nos estés guiando y ayudando en este tiempo que vamos a estar juntos. Te lo pedimos agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vayamos a Hebreos capítulo 12, desde el versículo 12 hasta el final. Vamos a leer 2, 3 o 4 versículos cada uno. Les invito a que los que se animen prendan el micrófono, lean y después apaguen el micrófono para que no haya interferencia con los sonidos del ambiente, ¿eh? Vieron que ya estamos llegando al final. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a la oscuridad, tinieblas y tormenta. Andrés, capítulo 12. Sí, Hebreos 12. Pero ¿y por qué? Yo no encuentro, quería leer, pero no sé por qué. 12, 19. Ah, por eso. Yo empecé del 1 y no podía encontrar. Bueno, leo entonces desde... ¿Dónde El quedaron? 19. Ah, bueno. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Un solo versículo. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla,
porque si no escaparon a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase, una vez más, indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así que lea. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Bien. Muy duro pasaje, muy dura porción toda esta, y es como que nos agarra el escritor y nos empieza a sacudir, y nos empieza a zamarrear. ¿Vieron? En las películas se ve mucho cuando uno pierde la conciencia, que lo sacuden, le dan cachetazos, le hacen oler algo fuerte para que reaccionen, ¿no? Este pasaje viene a ser algo así como una buena sacudida para hacernos abrir los ojos y hacernos pensar en todo, no solamente lo que nos toca vivir ahora y hacer ahora, sino lo que viene hacia adelante, hacia el futuro. Primero empieza diciendo, levantad, el versículo 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Se acuerdan que en los primeros versículos de este capítulo hablaba de teniendo en derredor nuestro, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante? Ahora fíjense que Sergio había mencionado estos corredores, ¿no? Que corren. Ellos tienen marcada en la pista un senderito, ¿no? ¿Vieron las pistas olímpicas que tienen varias líneas y cada uno corre por su senderito? No se desvía de esa marca, no sé los nombres técnicos, ¿no? Pero todos saben a qué me refiero, esa, piso rojo, línea blanca, y entre las dos líneas corre el corredor. Y no se puede desviar, tampoco le conviene desviar, pero es muy raro si alguno se sale de la marca en que tiene que correr. Yo creo que debe estar prohibido y por eso no se corren. Lo que está diciendo acá es que tal vez con los años que tengamos, con la vida que llevemos por delante, por los golpes que recibimos, las tribulaciones, ¿no? Tal vez estemos corriendo con viento en contra, con lluvia, tal vez tengamos el calzado gastado, todas estas, siguiendo con la metáfora de la carrera, ¿no? Tal vez tengamos un pie acalambrado, hayamos tenido COVID y nos cueste respirar o estemos tosiendo. Bueno, en esta carrera de la vida cristiana que estamos corriendo, el versículo 12 nos insta a levantar las manos, ¿no? Imagínense corriendo así con las manos caídas. ¿Vieron también en los dibujitos cuando está caminando por el desierto la lengua larga, la cabeza agachada, las rodillas contra el piso, las manos caídas? Bueno, acá está diciendo, bueno, muchachos, levanten las manos, esas manos que están caídas, esas rodillas que están paralizadas, muévanlas, están entumecidas, sacúdanse y empiecen de nuevo a correr, empiecen de nuevo a caminar. Tal vez están desviados un poquito del camino. Bien, busquen, enderecen ese camino, que es lo que dice el versículo 13, sendas derechas para vuestros pies, para que no se salgan del camino, sino que sea sanado. Hermanos, la única forma, porque uno por ahí dice, bueno, cuando esté fuerte vuelvo a correr, ¿no?
Uno cuando está mucho tiempo sentado, uno dice, y se empiezan a calambrar las piernas, uno no puede decir, bueno, cuando se me vaya el calambre, me levanto y empiezo a caminar. No, para que se vaya el calambre de las piernas y el cansancio ese de estar sentado, uno ¿qué tiene que hacer? Se tiene que parar, ¿no? En la vida cristiana también, si estamos fuera, desviados del camino, ya sea apartados, ya sea cansados, que no estamos haciendo el propósito que Dios puso para nuestras vidas, no lo estamos cumpliendo, sea lo que esté pasando en nuestras vidas, la forma de regresar a los brazos del Señor es poniéndonos en acción, ¿sí? Trabajando para el Señor, estudiando su palabra, orando, no quedarnos de brazos cruzados a ver qué pasa. Por eso este llamado, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, busquen las sendas, haced las sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. O sea, si tenemos una pierna renga, bueno, acomodarla y volver al camino. Y de esa forma vamos a ser sanados. Basta de metáfora, dice. Vamos a lo práctico. Basta de metáfora. Y viene el versículo 14. Seguid la paz con todo y la santidad. O sea, está bien hablar de metáfora. Regresar al camino. ¿Y cuál es el camino? Bueno, seguir la paz, ¿sí? Lograr la paz con todo, la paz con todos, y buscar la santidad. ¿De acuerdo? Si nosotros buscamos la paz con todos y buscamos la santidad en nuestras vidas, vamos a ser de buen testimonio y lograr que los demás conozcan al Señor. Ahora, si nosotros no vivimos en paz con los demás y si nosotros no vivimos en santidad, no vamos a dejar que los demás conozcan al Señor. Fíjense qué duro lo que dice acá. Si nosotros queremos que alguien conozca al Señor y no vivimos en santidad y no vivimos en paz con los demás, los estamos echando de los caminos del Señor a los demás. Les estamos prohibiendo que conozcan al Señor. Y muchas veces nos pasa, ¿no? De escuchar, sí, para ser como es ese cristiano, prefiero no ser cristiano. O cuántas veces escuchamos la frase, no, la iglesia está llena de hipócritas, yo ni me acerco a la iglesia. ¿Por qué llegan a decir eso las personas? Y porque justamente los que estamos en la iglesia no buscamos la paz con los demás y no vivimos en santidad como deberíamos vivir. Vivir en santidad se refiere no solo al hecho de no pecar, sino al hecho de llevar una vida apartada para el Señor. Eso es santidad. Porque está bien, uno por ahí a muchos cristianos no pecan, muchos cristianos no se los ve pecar, no se los ve pecar, pero tal vez le ponen demasiada importancia a las cosas materiales, tal vez le dedican demasiada importancia a la belleza física, ¿no? Tal vez le dedican, no sé, demasiada importancia al trabajo. Entonces no están llevando una vida de santidad, porque justamente lo que es santo es algo que es apartado para el Señor. El cristiano fiel, verdadero y santo, toda su vida gira en torno al Señor. Su trabajo, sus estudios, sus quehaceres, sus proyectos, su vida se dedica enteramente al Señor. Y cuando alguien ve eso, ya no ve una vida de hipocresía. Y ya no lo echamos de la iglesia. Y lo ven al Señor a través de nuestras vidas. Lo ven al Señor a través de nuestras vidas. Por eso les digo, es duro este pasaje. Leyendo, estudiándolo, tuve que ir orando también y diciéndole, perdón, Señor,
por fallar en tantas cosas. Y después dice, versículo 15, mirad bien, o sea, presten atención, revisen sus vidas, dice, revisen sus vidas, mirad bien, no sea que alguno de esos que están alrededor de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjense, tengan cuidado, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, una sonrisa atrae, una cara chinchuda aleja. Unas palabras lindas, tiernas, dulces, producen alegría. Palabras agresivas producen tristeza. ¿Cómo obramos nosotros hacia los demás? ¿Cómo nos ven los demás a nosotros? ¿Nos ven como un dulce y tierno caniche o como un agresivo Rottweiler? Por ahí el caniche muerde más que el Rottweiler, ¿no? Pero el efecto que causa la mordedura del caniche no es la misma que la mordedura del Rottweiler. Basta de metáforas. No tengamos cara de perro. No vivamos chinchudo, no vivamos con esta raíz de amargura. Porque esta raíz de amargura, lo amargo, contagian. Lo amargo contagia, lastima y hace que mucha gente no se acerque al Señor, no se acerque a la iglesia, no quieran saber nada con la Biblia. ¿Por qué? Porque justamente la usamos por ahí para alejar o porque no somos nosotros como Cristo, como el Señor Jesús, sino que vivimos agrediendo, lastimando, diciendo lo que tienen que hacer los demás, pero no haciéndolo nosotros. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, vos tenés que congregarte, vos tenés que orar, vos tenés que estudiar la palabra, vos tenés que hablar bien? Y nosotros, no vale para el cristiano la frase, haz lo que digo, pero no lo que hago. No. El cristiano, nos dice acá Hebreos, que tiene que ir en ese camino estrecho, único camino, el que debemos andar. Por eso dice que hay que enderezar las sendas, ¿no? Ya, miren, Proverbios 4, 25 al 27 dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. ¿Ven? Otra vez dice, Hebreos 12, 15 dice, mirad bien. Proverbios 4, 26 dice, examina la senda. Todo nos está llamando a esto de mirar, de prestar atención, de revisar. Pero no dice, examina la senda de los pies, de las patas de los otros. Examina la senda de tus pies. No dice acá, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia por lo que hacen los otros. No, te está diciendo a vos, me está diciendo a mí, que revisemos nuestro andar, nuestro vivir. Y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Extremadamente imperativo. No nos está dando posibilidades. Nos está diciendo qué tenemos que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no solo está el riesgo de pecar nosotros, de perder el gozo de la salvación, de perder la paz, sino de hacer que otros no vengan al conocimiento de la verdad. Y estamos hablando de otros, refiriéndonos a vecinos, refiriéndonos a compañeros de trabajo, a algunos familiares lejanos, pero también refiriéndonos a esos más cercanos nuestros hijos. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos, los que tienen nietos, ¿no?
No esperemos que nuestros hijos sigan los caminos del Señor si nosotros no hacemos lo que debemos hacer. No esperemos que nuestros nietos sigan los caminos del Señor si nosotros no somos de ejemplo, como nos está diciendo acá Hebreos. Es claro el camino que debemos seguir y el ejemplo que debemos dar para que los que están alrededor nuestro lo vean y lo sigan. Mirad bien. Mirad bien. Isaías 35:3 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. También está siendo más imperativo que acá Hebreos, en cuanto a esto. Nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos a trabajar y de encaminar nuestro camino. 15, raíz de amargura. Después, si quieren leer sobre eso, sobre la raíz de amargura, se encuentra ahí en Deuteronomio 29:18, donde habla de hiel y ajenjo, que son las cosas más amargas que existen. Bueno, me contaba una vez que iba a una pollería que vendían pollos que ellos mismos criaban. Era la única pollería que había en Izicate hace 10 años atrás. Pero eran riquísimos, unos pollos naranja criados con maíz. Eran riquísimos, cero grasa. Y la señora siempre le cortaba la parte del pechito. Acá arriba ¿cómo es ¿cómo es el pecho del pollo? La suprema, la pechuga, ahí está. Sí, sí. Y le hacía un cortecito. Y bueno, yo siempre soy de preguntar, ¿no? No me quedo con las dudas. Después me podría haber quedado, che, ¿y para qué le habré hecho ese cortecito? Y a todos los pollos, ¿por qué le hace ese cortecito? Y dice, porque hay pollos que vienen con no sé qué, que despide la hiel. Y yo siempre le corto porque si usted lo llega a cortar en su casa y se derrama esa hiel en el pollo, lo contamina todo y no sirve más. Como que le toma todo el sabor y no sirve más. ¡Qué bárbaro! Lo que es saber. Y bueno, y de ahí me acordé estos pasajes de la Biblia que hablan de amargura, de la hiel. Claro, es algo terrible, terrible y contaminante. Así es el pecado. No solamente contamina nuestra vida, sino contamina todo a nuestro alrededor. Si hay pecado de una persona, toda la congregación se ve contaminada por el pecado. La persona, la familia, la congregación. Es durísimo el tema esto del pecado. Por eso el versículo 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue deshecho y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. ¿Por qué dice esto? Y bueno, porque la fornicación habla no solo de lo sexual, sino de lo idolátrico, ¿no? De la idolatría en sí, que esto de darle demasiada ocupación al trabajo, a la belleza, a las cosas materiales, se transforma en fornicación, se transforma en idolatría también. Habla, sí, de lo sexual, de todo lo que es la fornicación o la porneia, la pornografía y tantas cosas más, sino que también habla de esto de lo profano, el de poner cualquier cosa por encima de Dios. Cualquier cosa por encima de Dios, que fue lo que hizo Esaú justamente. Esaú, claro, ¿de qué se arrepintió? No de haber menospreciado a Dios. Cuando Esaú se arrepiente de haber hecho lo que hizo porque perdió la bendición material que le iba a tocar. Entonces por eso le dolió a él, porque le tocaron el bolsillo. Pero no es que se arrepintió de haber menospreciado a Dios. A él no le importaban las cosas de Dios. Por eso Dios lo desechó. Cuando él se arrepiente, no se arrepiente
de haber desechado a Dios, porque en ese caso Dios lo hubiese perdonado y recibido. Se arrepiente de haber perdido la bendición que a él le tocaba. De esa forma, el fornicario, el idólatra, el profano, pone por encima de Dios todas las cosas del mundo. Y eso es lo peligroso. Bueno, y del versículo hasta acá. Acá termina ya con este tema. ¿Qué más podemos agregar? Seguro a ustedes mientras iba hablando se les fueron cruzando un montón de cosas por la mente. Quisiera escucharlas. Todos quisiéramos escucharlas porque seguro va a ser de bendición. ¿No? ¿Nada que acotar? Bien, mejor. Estamos en paz con todos. Sigamos la paz con todos entonces. Exacto. Y la santidad. O reafirmar lo que acabas de decir, porque realmente no hay mucho más para agregar a lo que la claridad con que lo has tratado el tema. Los 3 primeros textos son claves de este pasaje. Y el tercer texto que hemos leído, seguir la paz con todos, me llevaba a pensar el de 1 Pedro capítulo 3, verso 11. Busca la paz y síguela. El desafío y al mismo tiempo esa seguridad que tenemos y el consejo de parte de Dios de tener presente el seguir esa paz, lo que hemos obtenido, pero a su vez practicado, porque hay que practicar esa paz, todo lo que hemos escuchado ya esta noche, tenerla presente en nuestra vida y seguirla siempre así. Amén. 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 Ahora, noten esto, ¿no? Remarcamos esto, que si nosotros no andamos por la senda que debemos andar, trae cosas perjudiciales para nuestra vida, para nuestro alrededor, dijimos, ¿no? Pero hay una tercer cosa que está en el versículo que no leímos hoy, en el último que leímos la última vez, que es el versículo 11. ¿Qué pasa si yo no ando en el camino que debo andar y que no obedezco de la forma que debo obedecer y que no llevo una vida de santidad? ¿Qué pasa? Versículo 11, que es lo que había quedado pendiente el otro día, va todo unido. No debemos sacar el versículo 12 del contexto, ¿no? Porque viene diciendo por lo cual. Entonces, para no tener que ser disciplinado, como dice el versículo 11, para no ser disciplinado, tengo que levantar las manos caídas, las rodillas paralizadas, ¿eh? Acuérdense que venía hablando de la disciplina, que no es lindo recibir disciplina, no es lindo que nos reten, produce malestar, ¿no? Pero bueno, para no ser retado, para no ser disciplinado por el Señor, entonces debo acomodar mi vida. ¿Se entiende eso también, no? Ramón, ¿ibas a aportar algo? Solo quería decir que el versículo 12 también nos debería llevar a una reflexión a cada uno de nosotros, cómo están nuestras manos, nuestros brazos, nuestras rodillas, ¿no? Si estamos, porque creo que no solamente que podemos estar de brazos caídos por un desánimo, sino que ese desánimo también es fruto de algo, y esas rodillas pueden estar paralizadas, que no es por una pandemia o un virus, creo que pasa por nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Un texto muy bueno para reflexionar como persona, como individuo y como iglesia, ¿no? ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Estamos con los brazos caídos o realmente estamos con esos brazos levantados, siempre prestos para el servicio? ¿Cómo están nuestras rodillas paralizadas o estamos yendo en el camino, en la senda, en la carrera que Dios nos ha trazado? Lindo texto para reflexionar, hacernos un autoexamen. Tal cual. Y ahora fíjense que cuando uno se imagina, porque uno lo lee también en la palabra, ¿no? Cuando cualquier persona se presentó delante de Dios,
o del Señor Jesús, o inclusive en Apocalipsis cuando todos estemos delante de Él, ¿cuál es la tendencia? A paralizar las rodillas contra el piso y los brazos contra el piso, ¿no? En adoración. Pero el Señor hoy nos está llamando a que la mejor adoración que podemos ofrecerle al Señor es justamente el servicio a Él, la santidad a Él, la santidad que Él nos demanda, el andar en el camino que debemos andar y el llevar una vida de santidad. Obviamente la oración debe acompañar, las rodillas contra el piso en su momento también, ¿no? Pero la mejor adoración que podemos ofrecerle al Señor es justamente, como cantamos, ¿no? Mi obediencia es mi mejor adoración. Que la obediencia al Señor sea nuestra principal adoración, en santidad y en servicio. ¿Algo más? ¿Alguien quería acotar algo más? ¿O continuamos? Ahí también en ese pasaje que llamativo me estaba acordando el pasaje del verso 30, que hace sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino. Ahí creo que no está hablando de una cojera, una debilidad que algunos tienen, otros no. Aquí está hablando, parece como de hecho, de que todos tenemos una debilidad, un lado flaco, por ser seres humanos carnales como somos. Y yo creo que esta es una referencia que les puede a los hebreos hacer recordar la historia que ellos conocían muy bien de Jacob, que después de haber peleado con el ángel en Peniel, pasó a ser un hombre cojo, un discapacitado. Es decir, a renguear. Era una característica de él que cuando caminaba comenzaba a renguear después de ese encuentro con el ángel. No sé, para muchos autores ponen en eso un simbolismo de que Jacob, a partir de ese momento, hubo un cambio radical de su vida, cuando él comenzó a reconocer sus debilidades como hombre y la necesidad de Dios para poder continuar con su vida y alcanzar todas las metas y objetivos que necesitaba. Entonces yo creo que esto también es una referencia que todos nosotros tenemos una discapacidad. En nuestra naturaleza humana, como seres humanos pecadores que somos, tenemos una cojera, tenemos una discapacidad, tenemos una debilidad, tenemos un poto flojo, tenemos allí ese lugarcito donde Satanás una vez, dos, tres veces siempre está insistiendo porque sabe que allí podemos caer, ¿no es cierto? Entonces, para que eso no suceda, aquí nos recomienda la Escritura, lo mejor que hay es mantenerlo firme en esa línea trazada por la palabra de Dios. Es el camino derecho, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos está trazando el camino, nos está diciendo, mira, vos camina por acá, con toda tu dificultad, arrastrando nuestras cojeras, nuestras debilidades, nuestras carnalidades, mantenerla por allí, y nuestro andar va a ser recto, y va a ser acertado a pesar de nuestras debilidades, ¿no es cierto? Y cuando dice puede ir sanado, quiere decir podemos ir superando, podemos ir mejorando, podemos ir perfeccionando aquellas cosas que son debilidad de nuestra vida. Creo que es también emana esa enseñanza de esa Escritura. ¿Araceli? Sí. Cuando estaba leyendo este pasaje tiene mucho que ver con lo que estaba diciendo Sergio. Yo me acordaba de los libros de los jueces, de que siempre fueron jueces, empezaron jueces muy buenos, malos y terminaron siendo peor. O sea, el último fue Sansón.
Y digo esto con lo que decía Sergio, que nosotros somos inválidos, o sea, nosotros somos cojos, porque nosotros a veces andamos bien en el camino y de repente empezamos a flojear, a coger, empezamos a como quien dice, a tirarnos a chantas y a tratar de manipular esa palabra. Y en el capítulo 11 dice que nos van a disciplinar. Entonces yo me acuerdo también cómo Dios disciplinaba en los libros de jueces a todos sus jueces. Entonces, y pensaba, si Dios disciplinó a los jueces de su pueblo, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? ¿No? O sea, somos hijos, más que por ahí como fue un pueblo escogido. Y digo, y esto de cómo nos va a disciplinar el Señor y por qué nos disciplina. Ahí en el pasaje 11, como decía Andrés, que no es lindo, no es grato ser disciplinado. Y yo de un tiempo a esta parte aprendí que de la disciplina, yo aprendo mucho de eso, porque puedo corregir y puedo volver a la senda, puedo volver al camino, puedo volver a encaminarme de lo que me estaba desviando. Entonces, a veces tomamos esto de la disciplina como algo terrible, como algo, lo digo como madre, ¿no? También que a veces nosotros disciplinamos y corregimos a nuestros hijos y en realidad los disciplinamos por amor. Entonces digo, ¿cuánto Dios que nos ama para que no nos desviemos, para que no caigamos? Y tenemos estos libros de jueces para que recordemos qué es lo que nos pasa si nos desviamos y salimos de ese camino. O sea, me quedé con eso, con eso pensando en que estos versículos me remontaban allá al Antiguo Testamento. Bien, gracias. Sí, la disciplina, como dice el versículo 11, no es de gozo en el presente, sino de tristeza, pero sabemos que a futuro trae buenos resultados. También eso es una promesa y una tranquilidad que tiene que darnos. Sí, si funciona, ¿no? Si no funciona en nuestras vidas, si no tenemos los oídos atentos, chau. Bien. Sigamos entonces con los versículos que quedan. Del versículo 18 en adelante, esperen que me equivoqué de botón. Ahí está. Del versículo 18 dice, habla de tres lugares que son mencionados. Un lugar es el monte Sinaí. ¿Se acuerdan que allí estaba Moisés arriba, estaba el pueblo de Israel, Dios estaba dándoles la ley, temblaba todo, se veían relámpagos, se escuchaban los truenos, les dio miedo, todos se aterrorizaron y bueno, el segundo lugar que menciona el Señor, fíjense, vamos a leerlo rápido, dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que lo oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando de todo aquel momento del pueblo de Israel, ¿no? Nosotros no nos podemos acercar a ese momento, solo podemos leer e imaginarnos. No podían soportar lo que se ordenaba. Claro, encima se estaba dando la ley después, lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, y durísimo. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Bien, ese era el primer lugar. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y acá nos lleva a pensar en otro monte de Sión, que no es un monte físico, si bien hay un monte físico llamado Sión, cerca de ahí en Israel, pero este monte de Sión nos está hablando de el cielo mismo.
es lo futuro, lo que se viene. Por eso dice Monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Fíjense un segundo nombre, Jerusalén la celestial, tercer nombre, dado a esta promesa que tenemos, a lo que luego va a venir y se va a presentar, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos. ¿Saben cuántos ángeles hay? Eso que les gusta irse por la rama. Porque vieron que Dios no sigue creando ángeles. Los ángeles fueron creados allá cuando Dios creó todas las cosas. Y bueno, vieron que acá dice, cuando se menciona millares en la Biblia, o se lo traduce como millares, o se lo traduce como 10.000. Muchos millares, o sea, muchos 10.000. Pero no sabemos cuántos ángeles. Pero hay una tradición hebrea que dice que Dios creó, no sé en qué basaron esa tradición, ¿no? Que Dios creó 3 ángeles por cada persona que iba a nacer a lo largo de la historia de la humanidad. Así que imagínense la cantidad, pero 1/3 de esos ángeles, o sea, no sabemos cuánto, pero 1/3 son los que son los demonios, los que se rebelaron contra el Señor, ¿no? Pero bueno, acá habla de los ángeles que están en el lugar celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Estos somos nosotros, aquellos que fuimos inscritos en el cielo. A Dios, el juez de todos, tanto de personas como de ángeles, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Estos serían los santos de la antigüedad. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no, todo esto fuimos viéndolo a lo largo de Hebreos, y es como que está recapitulando ahora, ¿no? Todos los que en el libro de Hebreos se fueron mencionando. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Entonces el Señor hoy nos está hablando, nos está amonestando y nos está llamando a cambiar nuestro camino, a tener cuidado y a recordarnos que somos herederos de una mejor promesa, somos participantes de un nuevo pacto, con la sangre de Jesucristo, que es mejor que la que había rociado Abel. Pero cada uno de los que pecaron van a recibir su retribución a través del juez de todos, que dice ahí, el juez justo. Cada uno va a recibir conforme a lo que merece. Y los que no reciben amonestación, a los que no escuchan el llamado del Señor, también van a ser juzgados y van a recibir conforme a lo que se merecen. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, miren esto, ¿no? Cuando presenta la ley Moisés, Dios le presenta la ley a Moisés, tiembla la tierra. Cuando Cristo muere en la cruz, tiembla la tierra y tiembla el cielo. Cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia, a buscar a la iglesia, y luego cuando Cristo venga por segunda vez a la tierra, cielo y tierra también va a temblar. ¿No? Primero tierra, después cielo y tierra. Pero noten acá esto. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Versículo 27.
Versículo 26, ahí habíamos quedado. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, el Señor, todo lo que tiembla, lo va a sacar. Y todo lo que se avecina para la eternidad va a ser inconmovible. Noten esto, ¿no? Acuérdense cuando estudiábamos las cosas que van a pasar, todo lo escatológico. Veíamos todos los juicios, los sellos, trompetas, copas. Cómo va a tambalear, se van a caer, el cielo se va a desmoronar. Y va a llegar la nueva Jerusalén en algún momento. Pero antes de eso, antes de la eternidad, va a estar el milenio. Y después del milenio de nuevo va a haber una revolución contra Dios. Entonces todavía hay tiempo para que sigan estas batallas y estas guerras y estas cosas que se mueven, pero algún día ya no. Y algún día lograremos la estabilidad eterna. Nosotros los cristianos antes que los hebreos, que los judíos. Pero algún día todos lograremos esa eternidad. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Con temor y reverencia. Porque todo esto, lo que leímos hoy, nos tiene que llevar a reflexionar de qué tenemos que hacer nosotros y cómo tenemos que vivir. Porque si no lo hacemos, trae consecuencias. Si no vivimos correctamente, trae consecuencias. Para nosotros, para los que están cerca nuestro, para los que están alrededor nuestro y hasta los que están lejos nuestro. Y termina el versículo 19 recordando que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Y pensando en Dios como fuego, podemos pensarlo al menos de dos maneras diferentes. Muchas más, ¿no? Pero quiero que ahora reflexionemos de dos maneras diferentes. El fuego que quema todo, que destruye todo. El fuego que... vieron que Dios prometió que nunca más iba a pasar el mundo por agua, ¿no? Pero le toca por fuego, que es lo que después viene, dentro de los juicios de Dios. Pero también ese fuego que juzga nuestras obras. ¿Se acuerdan que quema nuestras obras, que purifica? Y ahí se va a ver si nosotros construimos, si nosotros guardamos madera en hojarasca o plata, oro y piedras preciosas. ¿Qué son las acciones de nuestras vidas? Acuérdense, el Señor es fuego consumidor también. Tanto para el incrédulo como para el creyente. Lo que pasa es que se ve de distintas formas ese fuego. ¿Qué estamos construyendo nosotros? ¿Qué estamos juntando para la eternidad? ¿En qué camino estamos andando? Para revisarnos. ¿Qué más podemos acotar a esto? Así ya terminamos. Les dejo la palabra a ustedes. Bueno, si bien es cierto, estas escrituras, hablando de los dos montes, un monte que claramente está hablando del monte histórico del Sinaí, donde el pueblo allí se estacionó al pie de ese monte y luego vivieron ese proceso de la recepción de la ley. Fue un proceso, y lo describe el Antiguo Testamento, terrible para el pueblo, una experiencia
donde yo creo que deliberadamente Dios hizo toda esa serie de manifestaciones extraordinarias, con el temblor, el fuego, el humo, eh, toda una situación terrible, porque se sentían que realmente en cualquier momento iban a ser muertos, ¿no es cierto? Dios hacía todo eso precisamente para producir temor en el pueblo. Ellos necesitaban ser disciplinados en el temor. Iban a cruzar el desierto, iban a llegar a la tierra prometida, pero para poder llegar a la tierra prometida y entrar necesitaban básicamente tener un sincero temor de Dios. Y allí estaba un poco el ejercicio de la disciplina. Y está el otro monte, que es el monte de Sión, es una referencia al cielo. Y estos dos montes, uno es más serio que el otro. Yo creo que esa es la idea. ¿Y cuál es el más serio? ¿Cuál es el más terrible? Bueno, el más terrible, por lo que dice aquí, es Sión. Si el monte de Sinaí fue terrible, al punto que temblaban todo el pueblo que estaba allí presente, que pedía por favor, que no querían oír más esa voz que era como el trueno seguramente, mucho más terrible es este otro monte, porque a las cosas a las cuales aquí el escritor nos dice que nos estamos o nos hemos acercado, son mucho más elevadas, son mucho más terribles, son superiores, son mejores. Es decir, debe producir mayor temor. Yo creo que esa es la idea. Y me parece que el mensaje que está allí, metido allí, es el mensaje que ya habíamos abordado en otros pasajes, en una referencia, me parece allí, a todos aquellos hebreos que habían oído el Evangelio, pero que todavía aún no se habían convertido al Señor Jesús. Por eso hay allí como una especie de amenaza, porque dice que si no escaparon a aquellos que desecharon el que amonesta en la tierra, ¿quiénes son los que no escaparon? Bueno, son aquellos que quedaron en el desierto, los que se rebelaron contra Dios. Todos ellos no escaparon, no escaparon. Murieron y recibieron el juicio de Dios. Hay varias situaciones terribles de rebelión contra Dios, a los cuales muchos, miles de ellos, como por ejemplo los hijos de Coé, se abrió la tierra, los tragó a todos, ¿no es cierto? Un momento terrible también. No escaparon, no escaparon. Entonces, ¿y cómo se aplica aquí esta escritura? Mucho menos nosotros, dice, si despreciamos o rechazamos a aquel que amonesta desde los cielos. Es decir, una amenaza mucho más terrible, que yo pienso que aquí está hablando del castigo eterno al cual van a ir todos aquellos que no oyen el Evangelio del Señor Jesús, todo aquello que lo desprecian, todo aquello que lo rechazan, todo aquel que escucha el mensaje de salvación y lo desprecia, es mucho más terrible que la rebelión en el Sinaí. Más terrible, porque la pena que hay por ello es el castigo eterno. Yo creo que ese es un poco el fondo del mensaje. Es un mensaje dirigido precisamente a estos hebreos que estaban dudando. Por eso dice de los que se acercaron, ¿no es cierto? Los se acercaron. Es decir, son los hebreos que conocían ya el Evangelio, habían ya oído del Señor Jesús, había ya, incluso en el mismo mensaje de Hebreos, una invitación a acercarse, y más que acercarse, a apropiarse de la gracia que está en el Señor Jesús, recibir al Señor Jesucristo, creer en Él como Salvador, como Señor, y entrar así libremente y directamente a participar de todos los beneficios de la salvación. Es una invitación más, una invitación, yo diría, final que está haciendo el escritor en esta carta, ¿no es cierto? Y una vez más pone esta amenaza, ¿no es cierto? Amenaza cierta y concreta que nosotros predicamos en el Evangelio, que el que no cree en el Señor Jesús se pierde y se pierde para siempre. Ese yo creo que es el mensaje también que una vez más está repitiendo aquí el escritor a los hebreos, precisamente a aquellos hebreos que estaban dudando y en los cuales todavía no había una definición si aceptar y creer en Cristo o no, y seguir en el judaísmo. Bien, gracias Sergio.
No sé, Araceli, ¿habías levantado la manito o fue sin querer? Perdonen, fui yo sin querer. Ah, bien, fue la manito de Gadiel. Bien, ¿alguien más quiere hacer algún aporte, algo? O Pensaba, ya, Ramón. perdón, pensaba en este monte donde el pueblo no se podía acercar y había un temor, bueno, Moisés mismo, como dice acá la palabra, ¿no? Que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Había un temor que lo alejaba de ese monte, lo alejaba también de la presencia de Dios, en ese sentido totalmente contrario en nuestro tiempo, que hay un temor que nos acerca o nos debería acercar a ese monte de Sión o a Jesucristo, ¿no? Que bueno, como también, como el autor dice en los Hebreos, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Como que hay dos temores, uno que alejaba del monte y otro que nos permite acercarnos a ese monte, que en este caso sería a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Eso solo quería decir. Al monte Gólgota, podríamos decir, ¿no? Como viendo cada uno de los montes que son mencionados, uno va viendo toda la historia de Dios con la humanidad, ¿no? Reflejada a través de los montes y los futuros también, ¿no? Qué lindo pensar en eso. Bueno, ¿qué les parece si cerramos acá? Después seguimos charlando. No sé si alguien más quería hacer alguna pregunta, que haya quedado alguna duda. Acá finalizamos el capítulo 12 y nos queda solamente el capítulo 13 de Hebreos para concluir el libro. Un libro grande, un libro largo, un libro con muchas cosas, ¿no? Un libro muy cargado. Estaba pensando una palabra que no sea pesado, pero en cuanto a esto de carga, ¿no? De todo lo que contiene, más que sea un libro difícil de leer, es un libro con mucho contenido y relacionado con toda la Biblia. Así que qué lindo ya poder estar llegando al final de este estudio. Estamos pensando con Ramón, ahora hay que ponerlo en práctica, a ver si llegamos, de hacer una evaluación del libro de Hebreos para que todos puedan participar, responder y los que aprueben llevarse un certificado de haber asistido al estudio del libro de Hebreos y haber participado de la evaluación también. Así que si les gusta la idea, déjenlo saber y, y así Ramón se pone las pilas con las preguntas, haciendo las preguntas no, creo que es una linda idea para concluir. Sí, me gusta muchísimo este último versículo, ¿no? El anteúltimo versículo de este capítulo, que viene diciendo así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, y acá viene la parte linda, dice, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Arrancamos el versículo 12 de examinándonos o reflexionando cómo están nuestras manos, si están bajas, caídas o las rodillas debilitadas, y casi termina este capítulo diciendo, tengamos gratitud. Y creo que el servicio es una forma de agradecer a lo que Dios hizo por nosotros, ¿no? Mediante ella dice, sirvamos a Dios agradándole, que nuestra vida sea una vida de servicio, una vida que le agrade a Dios, como dice, con temor
y reverencia. Y más allá de que termina el versículo 29, que no es nada lindo, porque nuestro Dios es fuego consumidor, ¿no? Pero gracias a Dios que su ira no nos va a consumir porque Él nos mira a través de Cristo. Pero sí quiero quedarme con este versículo anteúltimo, sirviendo un corazón de gratitud, una vida de servicio, agradándole en todo, con temor y reverencia. Bien. Y no debe ser, Ramón, un versículo que nos genere malestar. Todo lo contrario, porque justamente hoy en día se predica poco sobre el castigo de Dios y sobre la santidad, soberanía de Dios. Todos tratan de hacer un Dios a la medida de la sociedad actual, hacer un Dios a la medida de las pretensiones de las religiones, donde hoy hacer un Dios a la medida de la psicología actual, ¿no? Que se dice un Dios de amor, pero al amor que la sociedad dice que debe ser el amor. Pero si Dios es fuego consumidor, Dios es amor. Y ese fuego consumidor es también una muestra de amor. Una muestra de amor hacia sus santos hijos, hacia Él, hacia la eternidad, hacia el cielo, y es una necesidad el fuego consumidor, una necesidad que si no existiera, se perdería la esencia de Dios y la esencia de la eternidad. Por eso es tan importante hablar también sobre el juicio, sobre el castigo, sobre el tormento eterno, sobre el infierno, porque si se lo saca al infierno de la ecuación, queda despareja, queda despareja, porque justamente Cristo murió para que no tengamos que ir al infierno, para que no tengamos que recibir ese fuego eterno, ¿no? Entonces es importante también esa gratitud, transmitirla en cuanto a lo que el Señor nos libró, ¿no? Gracias, Ramón, por esa última reflexión, fue el cierre perfecto. ¿Oremos? Te damos gracias a nuestro Padre Celestial por esta nueva noche que nos diste y esta nueva oportunidad de seguir estudiando este libro de Hebreos. Te damos gracias por todo lo que nos enseñás allí y por los desafíos que nos propones y nos planteás, que podamos obrar conforme a tu voluntad, ayudarnos a enderezar nuestras rodillas, a levantar nuestras manos, a enderezar nuestro camino, Señor, para agradarte cada día más, para poder ser de ejemplo a nuestro alrededor, para poder, Señor, generar gozo, orgullo en ti también al vernos como nosotros, Señor, servimos, trabajamos, crecemos. Limpiar nuestros pecados, guardarnos de todo mal, bendecirnos a nosotros, a nuestras familias, a los hermanos que no se conectaron, a aquellos que están de viaje, cuidarlos, protegerlos, que son varios, Señor. En tus manos siempre nos ponemos, rogando tu bendición también sobre las próximas reuniones presenciales y virtuales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, les recuerdo que estoy tomando pedidos de los calendarios. Los que quieran calendarios de estos calendarios, avisen o llenen el formulario que armé para tal fin, completen el formulario diciendo quién los pide y cuántos quiere. Entonces vamos a hacer un pedido general, así los envían directamente desde Sociedades Bíblicas. Ahí está el link para los que no completaron, que lo completen. André, disculpa, ¿es solo para la gente de ahí de Altagracia, sí? Sí. Yo le mando uno. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ya pedimos, Andrés, y nosotros pensamos en mandar dos para allá. Uno a Comodoro Rivadavia y el otro a Río Gallego.
Perfecto. Ay, qué lindo, cuña. Si llegas a querer más, Gaby, ponete en contacto con Araceli, que ella te mande, porque te digo que es un hermoso regalo. Un hermoso regalo. Nunca, miren Sí, que sí, lo yo vi buscamos. que gente me abollaba folletos adelante de mis ojos, vi que gente tiraba libritos, lo que sea, pero un calendario nunca te lo tiran, siempre lo cuelgan, lo leen, lo agradecen, así que es un hermoso regalo también para transmitir el Evangelio y la palabra de Dios. Así que si llegas a querer más, ponete en contacto con Araceli, si manda uno, que mande más. Bueno, dale. Andrés, entonces anotame 5 más. Yo te había pedido 5, Sí, anotame 10. bien, perfecto. A mí también, Andrés, anotame 10, yo te mando, te transfiero. Bueno, y Mira, usted, son así. Ay, qué lindo. Sí, Ay, yo mirá qué siempre compraba los lindo. otros, los... ¿Hay que anotarse por esa página sí, o si se te lo anotan ahí pagamos a mejor, vos? porque si no lo tengo que Sí. anotar yo. ¿Y Bueno, a mí cómo pagamos? anotame. ¿Te pagamos a vos? O... Sí, después me pagan a mí. Acá hay algo Ah, raro, o sea, no querés anotar, pero sí querés cobrar, ¿cómo es la cosa? Y sí, vamos a lo importante primero. Sí, a mí también me pueden pagar si quieren. Pues ya que estamos ahí también. A ver, ¿cuántos te anoto, Eli? Y 10 anotame. Así tengo para regalar para la fiesta. Bien. ¿Y te transfiero a dónde? ¿A esa cuenta de la iglesia o a vos? No, después yo te paso mi cuenta porque... Ah, bueno, sí, porque esa no tengo. Y yo le paso la mía también, Elisa, no se olvide. Bueno. 5 y 5 pago. Mitad cada uno. Claro, pero después le reclamas a él los calendarios. Bueno, dale. No, Bueno, lo mío es broma solamente. Sí. uy, me hubieran dicho que seguía grabando.